Módulo número 3. Técnicas de resolución de conflictos y el manejo con el tipo de usuarios en salud. Lo primero que cabe preguntarse en este módulo es ¿qué es el conflicto? ¿Es bueno? ¿Es malo tener conflictos? ¿Son raros los conflictos? Y aquí en este dibujo vemos que depende de donde veamos las cosas, la percepción de la realidad puede ser muy distinta. El conflicto es constitutivo de la naturaleza humana. Tenemos que convivir con él de modo cotidiano. Y el conflicto se basa en las creencias de las personas más que en el conflicto mismo. En general, el conflicto surge cuando un sistema de creencias cree que los valores de ese sistema de creencias se desprenden y deben ser aplicados en todas partes. Y el problema de esto es que las creencias son muy difíciles de alterar o erradicar. Por lo mismo, en resumen, podemos decir que el conflicto es una percepción de divergencia de intereses, y mucho de lo que decimos o escuchamos no es adecuadamente interpretado, por lo tanto no se entiende el mensaje original y concluimos antes de terminar de escuchar. Algunos factores que influyen en los conflictos son, por ejemplo, aquellos internos que ayudan a desplegar un conflicto, como la edad, el sexo, el estado físico, el patrón del sueño. Obviamente no somos iguales cuando estamos durmiendo poco o hemos dormido mal, nuestro estado de salud y nuestra motivación. Sin embargo, también existen factores externos que nos permiten encontrar soluciones, como el horario de trabajo, factores psicosociales, la nutrición, el medio ambiente y la carga laboral y doméstica. Y ya que sabemos que el conflicto es algo que es inevitable y con lo cual aprendemos a convivir a lo largo de nuestra vida, existen ciertos factores que son externos que nos permiten también ayudar a buscar soluciones. La primera es que hay que conocerse. Primero que todo, ¿compartimos valores? ¿Estamos conociéndonos con una otra persona? ¿Desde qué clima estamos tratando de resolver la situación conflictiva? Lo ideal es que podamos hacerlo desde un clima positivo. Un tercer elemento es qué roles, qué estamos haciendo y para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Es decir, hay que tener claridad de cuál va a ser nuestro papel dentro del conflicto. Para poder, también otro elemento que nos sirve de solución ante un conflicto es complementarnos. Inicialmente es poder conversar y saber cuáles son nuestros intereses mutuos. Por ejemplo, de esto se desprende tener un buen nivel de comunicación para poder expresar de manera correcta lo que nos ocurre y lo que pensamos en relación o en función de un conflicto. En sexto y séptimo lugar tenemos la planificación y el liderazgo. Es decir, necesitamos poder planificar cuando el conflicto es más grande cuál va a ser el modo en el cual vamos a buscar la solución y que exista una persona que tenga el liderazgo dentro de esta situación. Es decir, alguien que busque poder disolver o eliminar el conflicto. Existe una diferencia entre conflicto y problema. El problema hace referencia a un conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la consecución de algún fin. Y por otra parte, el conflicto habla de presencia de antagonismo y rivalidad entre personas interdependientes, producto de un sistema de creencias opuestas que dificultan la consecución de algún fin. Es decir, es algo en particular que ocurre entre dos personas o entre dos partes, donde alguien cree tener la razón sobre la otra persona o la otra parte. A diferencia del problema, el problema tiene que ver con una cantidad de situaciones. Por ejemplo, dentro de una relación laboral entre usuarios internos, es decir, entre compañeros de trabajo, si existe un conflicto entre dos personas por la forma en la cual se llevan a cabo las cosas, y esto se repite en el tiempo por más de una ocasión, lo mismo con un usuario externo, eso se convertiría en un problema, porque son más de una situación o más de un hecho en las cuales las circunstancias han dificultado, por ejemplo, poder entregar un buen trato al usuario o, por el contrario, tener un buen clima laboral. Y como veíamos anteriormente, existe un sistema de creencias que interfieren ante un conflicto. La primera es el ámbito del sistema cognitivo, donde existen ideas, metas o valores que no se están compartiendo. Lo segundo es un sistema de creencias relativo a lo afectivo, donde existen sentimientos, gustos y emociones que hacen referencia a que se podría iniciar un conflicto. Y por último, en el ámbito procedimental,
donde existen formas de hacer o de actuar las cuales se pueden ver en conflicto entre distintas personas o distintas partes. Estimado alumno o alumna, aquí te dejamos un video en la sección de descargables que se llama El Puente. Este video te lo dejamos para que revises y para que reflexiones al respecto. Esto tiene que ver con el contenido, así que te recomiendo obviamente poder bajarlo anteriormente y así poder verlo al momento de revisar esta clase. Y es así como existen tipos de conflictos. Los primeros tipos de conflictos que vamos a revisar son aquellos que son intrapersonales, o sea que hacen referencia a un conflicto interior que tiene que ver con nosotros mismos y que son propios de nosotros. El segundo tipo de conflicto tiene que ver con los conflictos interpersonales, donde existen conflictos entre dos o más personas porque existen intereses, necesidades, entre otras, que generan conflictos. Y el tercero son los conflictos organizacionales, donde tienen lugar entre las diferentes áreas o objetivos aparentemente contrapuestos, todo dentro del mismo lugar y organización. Entonces, algunos elementos que intervienen en un conflicto pueden ser las características personales de quienes están incluidos en este conflicto, las emociones que han desarrollado y que han tenido ante la situación conflictiva. A esto también le podemos sumar los sentimientos, porque hablamos más adelante, ¿cierto?, de que los sentimientos se mezclan con nuestros pensamientos y al ocurrir eso, salen y nacen nuestros sentimientos, que son la mezcla de las emociones con los pensamientos. Además, otro elemento que interviene puede ser el contexto. Es distinto hablar de un conflicto entre familiares que hablar de un conflicto entre compañeros y compañeras de trabajo. Otro elemento es la historia. ¿Qué historia tienen estas personas o estas partes dentro del conflicto? ¿Existe una historia anterior o esto es nuevo? Otro elemento que también interviene en un conflicto son los terceros, que pueden ser personas o situaciones que han estado involucrados de manera anterior en este conflicto. Y por último, los recursos con los que contamos para poder dar respuesta y resolver un conflicto. Manejo y resolución de conflictos. Los conflictos se dan cuando una parte, ya sea de manera intencional o no, invade o afecta negativamente algún aspecto psicológico, físico o territorial de la otra parte, ya sea esta una persona u organización. Al solucionar los conflictos se debe optar entre la solución del conflicto, donde nos vamos a centrar en el resultado, o sea, en el qué o la sustancia, o nos vamos a centrar en la manera en que se resuelve el conflicto, es decir, en el cómo o el proceso. Ya sea que nos centremos en la sustancia o en el proceso en términos de resolución de conflictos, es importante poder distinguir entre el manejo de conflictos y la resolución. Por lo mismo, cuando hablamos de que nos vamos a centrar en la resolución del conflicto a través del proceso, vamos a hablar de un manejo. Y cuando nos vamos a centrar en el resultado, vamos a hablar en la resolución del conflicto. Pasos de proceso de resolución de conflictos. La etapa 1. En la etapa 1 las partes toman conocimiento del conflicto y de la confrontación. Aquí vamos a ver el primer indicio de la existencia del conflicto, donde se van a reconocer las necesidades de cada parte que está involucrada. La etapa 2 hace referencia al diagnóstico y vamos a evaluar si el conflicto es de necesidades o de valores. En la etapa 3 vamos a hablar de reducción. Aquí lo que vamos a hacer es reducir el nivel de energía emocional y la comprensión de las diferencias. Consiste en poder explorar las diferencias y generar el respeto mutuo para poder llegar a algún tipo de solución. Y finalmente la etapa número 4, donde vamos a hablar de la solución y la visualización de alternativas de soluciones al conflicto y establecimiento de acuerdos. Es decir, vamos a ir paso a paso y si te fijas, aquí lo que estamos haciendo es resignarnos, ¿verdad? Y hablar directamente de lo que es la sustancia del conflicto. Es decir, nos estamos centrando en la resolución de este conflicto. Y por supuesto que tenemos estilos de afrontamiento, los cuales pueden ser más positivos, centrados en las estrategias constructivas de resolución de conflictos, o en respuestas que son poco constructivas. En cuanto a las estrategias que son constructivas de resolución de conflictos, vamos a tomar una postura donde vamos a asumir, vamos a aclarar y vamos a querer resolver. Por otra parte, en cuanto a las respuestas cuando son
poco constructivas, vamos a hablar de un combate, de resistirnos a poder mejorar la situación, de ser arrogantes, de que una de las partes no quiera poder compartir ni conocer los intereses de la otra parte, de la negación, la derivación o el ocultamiento de información al momento de querer resolver y dar respuesta a estas situaciones conflictivas o problemáticas. A continuación te presentamos una grilla donde demostramos alternativas para poder generar una respuesta constructiva. Si te fijas, en el eje vertical se encuentran tus intereses, en el eje horizontal sus intereses, es decir, los intereses de la otra parte. En ambos ejes vamos un más y un menos. Y te presentamos 5 alternativas para poder generar respuestas constructivas, las cuales están distribuidas a lo largo de estos dos ejes. Por ejemplo, persuasión está más centrada en mis intereses y menos en los intereses de la otra parte. Ensamble, por otra parte, está centrada en los intereses propios y en los intereses de la otra parte. A diferencia de contención, donde va a estar construido en base a menos de mis intereses y menos intereses de la otra parte, o la concesión, donde mis intereses se van a ver pasados a llevar, pero van a estar conectados con los intereses de la otra parte. Finalmente, la distribución se encuentra en el centro, que lo que busca es poder buscar o poder encontrar en cada una de las otras 4 alternativas un elemento que sea equilibrado y que esté al centro de todas estas opciones. Comenzamos entonces definiendo la persuasión, donde vemos que tiene que ver más con mis intereses y menos con los intereses de la otra parte. Cuando hablamos de la persuasión, buscamos ser firmes, no agresivos, evitar ir al choque. También buscamos evitar ceder por afecto o consideración hacia un otro. Defendemos nuestros intereses con fundamentos sólidos y explicitamos las consecuencias de resignar nuestros intereses. Otra de las formas que mostramos en esta grilla es la concesión, donde nos vamos a centrar más en los intereses de la otra parte y menos en mis intereses. Aquí lo que se busca es poder cooperar sin esperar nada a cambio, renunciar de buena forma ante los intereses de la otra parte, reconocer al otro con sus aspiraciones, ser capaces de sintonizar con el otro y sentir cómo siente el otro, es decir, la empatía, y explicitar las razones de nuestra concesión, o sea, explicamos por qué vamos a conceder en función de los intereses de la otra parte. Otras de las alternativas para poder resolver conflictos son, por ejemplo, la contención, donde hay menos interés en mi interés propio y menos también en los intereses de la otra persona. Aquí tratamos de conservar la calma, preguntar, explorar, buscar información, conversar sobre cómo mejorar nuestra manera de conversar, escuchar, mostrar abiertamente recursos y límites, por ejemplo, para ambas partes. Otra de las formas para poder dar soluciones y respuestas constructivas es ensamble, donde aquí se ve más predominantemente mi interés y también los intereses de la otra parte del conflicto. Aquí inventamos opciones con la otra parte. Preguntamos qué tal si tratamos de planear en conjunto. Mantenemos flexibles nuestras opciones y cualquier idea nueva nos podría parecer de alguna manera correcta si es que somos flexibles. Escuchamos y aprendemos del otro y evitamos posturas en beneficio propio que no beneficien a la otra parte. O sea, aquí tratamos de ganar todos. Una situación de ganar-ganar. La distribución es la última de las opciones de esta grilla, donde nos fijamos que está en el centro. Esta distribución busca el equilibrio entre los intereses de ambas partes. Tratamos de asegurarnos de que no hay una alternativa mejor, cuidamos la equidad y dejamos explícito el equilibrio de los términos del acuerdo. Si tú te fijas, también tiene que ver con que lo que hacemos es preocuparnos también de que ambos ganemos, de que todos quedemos bien y pudiendo haber reunido con todos los pros y los contras de la situación en conflicto. Así podemos darnos cuenta del manejo y la resolución de los conflictos, donde la resolución de conflictos va a estar enfocada a las soluciones y al resultado. Sin embargo, para poder manejar un conflicto y llegar a una resolución, necesitamos poder generar y diseñar procedimientos, poder ejecutar un plan de acción, tener una dinámica de manejo de conflictos. De esta forma, competencias como las que vamos a ver más adelante se vuelven tremendamente importantes en el desarrollo del trabajo. Estimado alumno o alumna,
En la sección de descargables de este módulo te dejamos el video No pierdas la perspectiva. La idea es que revises y reflexiones un poco al respecto. A continuación, en la lámina siguiente, te hago algunas preguntas al respecto, para que reflexiones. Cabe detenerse entonces a reflexionar hasta acá. ¿Cuáles son los tipos de conflicto más comunes en tu organización? Piensa en alguna ocasión donde hayas tenido un conflicto con algún usuario, puede ser interno o externo, y cómo se solucionó. Y precisamente como veíamos en las soluciones ante un conflicto, donde la forma de poder distribuir, donde todos pudiéramos ganar y todos pudiéramos estar de acuerdo en la resolución de un conflicto, se necesitaba poder también cambiar la forma de pensar y estar abiertos a otras opciones de entender las situaciones conflictivas o problemáticas. Y por eso me gustaría hablarte de los paradigmas y el cambio. La verdad es que el cambio a las personas nos cuesta mucho, sobre todo cuando somos adultos, porque nos acostumbramos a ciertas cosas y hacemos las cosas de la forma en la cual hemos aprendido. Por eso me gustaría contarte de este dibujo que sale acá en esta lámina, que hace referencia a un experimento que hicieron unas personas, unos científicos, donde encerraron a 5 monos en una habitación. Encerraron a 5 monos en una habitación y al centro pusieron una escalera con una manta de plátanos o bananas. Ahí las puedes ver en el centro de la lámina. Y hicieron lo siguiente. Juntaron estos 5 monos, pusieron la escalera con los plátanos y un primer mono, furioso, trató de subir a revisar los plátanos. Cuando subió a buscar los plátanos, los científicos que estaban observando esta situación los mojaron con un chorro de agua fría. Todos los monos se asustaron, se pusieron muy nerviosos y, bueno, cada vez que un mono quería subir a buscar los plátanos, el resto de los monos se iba y lo trataba de sacar. De esta forma, este cruel experimento fue empeorando o cambiando. Empezaron a sacar un mono cada vez y cada vez que entraba un mono, este mono naturalmente iba a ver los plátanos de arriba de la escalera. Al mono lo fueron el resto de los monos fue a pegarle y bajarlo porque estaba haciendo que el resto le pudiera pasar lo que le había ocurrido anteriormente con el chorro de agua. Sin embargo, el mono nuevo no sabía. Perfecto. Fueron sacando así uno a uno los monos, hasta llegar a los 5 monos nuevos. Cada vez que un mono que llegaba nuevo, iba a subir la escalera, el resto de los monos lo bajaba. Así hasta completar los 5. Sin embargo, los 5 últimos monos no vivieron la situación de los primeros 5 monos. Si nos ponemos a pensar, ¿por qué los monos hicieron eso? Lo más probable es que si esto uno le preguntara a un mono, el mono hubiese dicho, no lo sé, cuando llegué supe que era así y entendí que era de esa manera. Así es como cuando trabajamos o estamos en distintas formas y tenemos distintas formas de pensar, donde los paradigmas nos han enseñado a que las cosas son de una forma y no lo cuestionamos. Vamos a ver a continuación de qué se tratan estos paradigmas. Bien, entonces, ¿qué son y cómo funcionan los paradigmas? Estos funcionan como filtros de los datos que nos llegan. Es un conjunto de cosas que asumimos para nuestra percepción e interpretación de la realidad de forma inconsciente y habitual. Y es un modelo o patrón preestablecido de conducta o de hacer algo. Es una manera de percibir, sentir, pensar y actuar. Entonces, si nos ponemos a pensar y en relación al tema que estamos viendo, que es del trato usuario y de cómo también nos tratamos entre usuarios internos, ¿qué paradigmas tenemos como organización? Y bueno, aquí me gustaría recomendarte un video que tenemos para seguir con la materia. Este video está en la sección de descargables de este módulo y se llama Una forma distinta de ver algo simple. Lo más probable es que en la pregunta anterior hayan aparecido cosas que te encuentras que están bien y cosas que tal vez te cuestiones respecto a cómo buscar respuestas ante situaciones que puedan ser conflictivas a nivel interno o también con nuestro usuario externo, es decir, quien recibe el servicio que realizamos. ¿Qué ventajas y beneficios entonces tiene ver las cosas desde otra perspectiva? Enfrentar situaciones difíciles con una mirada apreciativa. La indagación apreciativa entonces es un proceso de búsqueda colaborativa que se centra en el núcleo positivo de una organización, un grupo o un sistema.
Con la indagación apreciativa estudiamos, descubrimos, seleccionamos y enfatizamos lo que da vigor y es el pilar de la existencia de la organización. Podríamos decir que es una buena ruta hacia la unidad, la inclusión, la cooperación y por tanto hacia la excelencia. Es el desarrollo entonces de la indagación apreciativa. Lo que buscamos con esta forma de ver la vida o de ver las situaciones que puedan ser potencialmente conflictivas es intentando generar precisamente esto, incluir visiones, poder también entender a otros y ser más unidos no solamente como equipos a nivel de usuarios internos, sino que también entendiendo las diferencias y lo que podemos ganar cuando tenemos una relación cercana con nuestros usuarios. ¿Cómo influye entonces una postura apreciativa en la resolución de conflictos y tensiones en los grupos? Focalizar las fortalezas de los individuos y los equipos. Aprendemos también a profundizar sueños, inspirar y motivar a los equipos, a considerar acciones que sean innovadoras, a reflexionar permanentemente con énfasis en la mejora, no solamente como grupo, sino que también a nivel personal. Favorece la participación democrática y visualiza los desafíos como oportunidades de crecimiento. Algunos supuestos respecto a la indagación apreciativa. El énfasis y la fuerza para los cambios que deseamos hacer están en las fortalezas que nos definen como equipo. Lo que tratamos de hacer es poder generar espacios para que las personas florezcan desde sus fortalezas. No significa borrar los problemas, sino que cambiar la perspectiva. Y en lugar de centrarme solo en lo negativo, me centro en lo que ya tengo, o sea, lo que más puedo potenciar. Entonces, la indagación apreciativa no es halagar o que el objetivo sea solamente complacer al otro. No es justificar las malas prácticas, pasar por alto los procedimientos establecidos o mencionar cosas positivas solamente para quedar bien ante los demás. Por el contrario, nos vamos a basar en los principios de reciprocidad y retroalimentación que vimos en el apartado de las competencias para el trato usuario en el área de las comunicaciones y vemos que es súper importante poder tener una relación cercana, directa, clara, y respetuosa con el resto de las personas que me rodeo para poder resolver conflictos y al mismo tiempo también poder tener un mejor clima laboral no solamente para el equipo, sino que también para la gente que en el caso de acá del trabajo en salud requiere atender y cuidar a otros. Entonces, centrándonos en la materia que hemos estado viendo en este curso, que es lo que nos convoca, que tiene que ver con el trato usuario, vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos mejorar nuestro trato al usuario que atendemos día a día? Y vamos a recorrer las fases de la indagación apreciativa para que de pronto te lo puedas plantear. No es que de este curso vamos a salir con las respuestas para poder ver cómo podemos hacerlo mejor. Vamos a llevarnos herramientas que nos permitan repensar la forma de cómo estamos haciendo nuestro trabajo, ya sea con nuestros usuarios externos o nuestros usuarios internos. Bien, entonces vamos a hacer las siguientes fases. Lo primero es tratar de descubrir qué es lo que nos da la vida, cuáles son nuestras características, qué son aquellos elementos que tenemos como equipos o como centros de salud o centros de atención, donde podemos ver qué es lo que en el fondo ilumina nuestro camino, qué hemos hecho, qué hemos aprendido a lo largo de este tiempo que llevamos trabajando juntos. Lo siguiente es soñar, apreciar lo que podemos llegar a ser. En cuanto a la pregunta que te acabo de plantear, ¿cómo nos gustaría ser en cuanto al trato usuario? ¿Podríamos mejorar cosas? Lo siguiente es poder diseñar, tratar de proponer lo que vamos a hacer. O sea, ¿cómo podríamos planificar o diseñar tener un mejor trato a nuestro usuario, ojo, interno y externo? Y por último, destinar, poder planificar e implementar lo que debemos ser. Esto es muy importante porque tal vez no lo vemos y habitualmente el sistema funciona de maneras separadas. Nuestras unidades y todo lo que constituye, por ejemplo, un centro de salud están divididas, pareciera que no tienen un trabajo en común. Sin embargo, están dentro de la misma organización y por lo mismo cada una de ellas coayuda y coopera con el cumplimiento de las acciones diarias, con el cumplimiento de las metas que tenemos propuestas. Entonces, desde esta perspectiva podríamos pensar en trabajarla a nivel micro, o sea, a nivel personal, y qué puedo mejorar yo como persona o también a nivel grupal, qué podemos hacer como unidad, ya sea si trabajo directamente con usuario externo o no, o qué podríamos hacer como organización de salud.
Como dijimos entonces, la indagación apreciativa nos permite poder cultivar una mirada apreciativa. De esta forma, a través de ir cumpliendo con los pasos que vimos anteriormente o las fases que vimos en la lámina anterior, podemos ir tratando de imaginar y de construir cómo nos gustaría, por ejemplo, mejorar en cuanto a cómo estamos haciendo nuestro trabajo con el trato usuario interno y el trato usuario externo. ¿Cómo vamos a identificar aquellas cosas que van a, por ejemplo, guiar nuestro camino en la mejora continua, ya sea de forma de trabajo concreto o a través de un trabajo ¿Cómo vamos a identificar entonces estos caminos, estos faros, estas luces que nos van a dar en el fondo la idea de cómo poder mejorar? Bueno, vamos a identificar aquellas fortalezas que son las que iluminan nuestro quehacer, las que nos caracterizan, aquellas que son nuestras fortalezas y que queremos seguir potenciando. ¿Qué estamos haciendo bien? Más que centrarnos en lo que estamos haciendo mal, vamos a cambiar el chip y vamos a hackear la forma en la cual trataríamos de solucionar un problema o una situación que podría mejorar. Es decir, nos vamos a basar en nuestras fortalezas, que es lo que queremos seguir potenciando. Y por último, pensar, ¿qué es aquello que nos ha permitido salir adelante? Aquellas son las fortalezas y cuando hablamos de poder desarrollar una mirada apreciativa, tratamos de desarrollar precisamente esto, ver qué es lo que ya hay y no lo que falta. Hasta aquí pensemos cómo es el servicio final que entregamos y tratemos de basarnos en nuestras experiencias anteriores siendo nosotros usuarios. Y piensa en las siguientes experiencias y en la siguiente pregunta. ¿Cómo ha sido mi mejor experiencia de servicio cuando he sido usuario? ¿Y cuál ha sido mi peor experiencia de servicio como usuario? Vamos a pensar en esas dos preguntas a lo largo de lo que queda del módulo para poder ver también de pronto en qué área podríamos aún más mejorar si es que ya lo estamos haciendo bien. ¿O qué podríamos mejorar? Ojo, recuerda que estamos hablando del trato del usuario interno y externo. Y en cuanto a los servicios podríamos encontrar dos tipos, porque van a depender de dos factores. Lo que hacemos y la forma en que lo hacemos. Lo que hacemos es relativo al procedimiento y la forma en que lo hacemos es relativo a lo personal. Entonces vamos a tener acá en esta grilla que te presento 4 tipos de servicio, en los cuales vamos a ver que se mezclan estos servicios que están orientados hacia los procedimientos, en la forma que hacemos las cosas y hacia nuestro personal. El primero tiene que ver con el iceberg, donde vamos a ver que hay un bajo interés o un bajo compromiso en términos de procedimientos y personal. Por otra parte, al lado, hacia el lado derecho, vemos al robot, que es otro estilo de trabajo donde vemos que hay un alto compromiso en cuanto a los procedimientos, pero un bajo compromiso en cuanto a lo personal. La siguiente es el circo, que está bajo el iceberg y que habla de que somos un lugar que entrega servicios y en los cuales nos fijamos poco en el procedimiento, pero sin embargo mucho en las relaciones personales. Y por último, el que supuestamente estaría más equilibrado y que está alto y alto en cuanto al procedimiento y al personal sería el diamante, donde vemos que entregamos un servicio que es de calidad, preocupado por el otro y preocupado por las personas. En relación a los servicios anteriores, ¿en qué área crees que se encuentra tu organización? ¿Cómo damos respuestas entonces a nuestros usuarios? Todos los usuarios son distintos y sus comportamientos también, ya sean estos usuarios internos o externos, y es necesario poder estar preparados para saber lidiar con ellos. Por eso te presento acá los tipos de usuario y además te presento una lámina donde hay 5 tests que te permitirán conectar con tus usuarios de mejor forma. Tipos de usuario y tips. El primer usuario que te presento es el usuario conversador, cuyas características es que parece una persona fácil pero no lo es. Les encanta conversar largamente, son amables y amigables pero muy sensibles. Hablan sin cesar, repiten mucho sus argumentos, muestran gran confianza en usted y en sus consejos. Algunos tips de atención pueden ser hábil y amigable al hablar de los servicios de vuestra organización. Controle la comunicación, no frene su entusiasmo. No deje que su afán de hablar le impida a usted hablar del servicio que están entregando. No demostrar impaciencia ni molestia. Contestar brevemente a las preguntas y reformular los argumentos y actuar. Usuario callado. Sus características principales son que son una persona muy reservada y tranquila, no le gusta mucho hablar, se comunica mejor con expresiones y gestos, parte de la comunicación no verbal, y les agrada informarse por ellos mismos.
Algunos tips para atender a este tipo de usuario pueden ser breve y preciso, esperar las respuestas con tranquilidad, nunca tratar a la persona con familiaridad, pedirle su opinión en determinados aspectos y captar información a través de su mirada y lenguaje corporal. Usuario indeciso. Algunas de sus características son que es una persona de movimientos corporales indecisos y vacilantes, generalmente de gestos muy preocupados y muy pensativos a la hora de decidir. Algunos tips de atención son decidir por él sin dejárselo saber, aparentar que se ha llegado a alguna conclusión, demostrar seguridad, utilizar muestras y ayudas visuales, resumir varias veces los puntos importantes acerca del servicio. Otro tipo de usuario es el usuario desconfiado, cuyas características son que es una persona cuidadosa y lenta en sus movimientos, paciente y reposada, que le agradan los detalles, buscan defectos y su frase común es ¿estás seguro? Algunos tips de atención son que otórguele el máximo de información, tenga paciencia y comprensión, conozca a fondo los beneficios del servicio y sus características, mantenga la calma ante las interrogantes del usuario. Otro tipo de usuario es el usuario agresivo, cuyas características principales son que es agudo y sarcástico, tiene una personalidad fuerte y dominante, movimientos impacientes, poco sincero, se molesta si lo contradicen, magnifica las cosas y se molesta ante las respuestas vagas y vacilantes. Algunos tips de atención son mantener la tranquilidad, no discutir, no interrumpir a la persona, no implicarse personalmente en una discusión y no pedirle o insinuarle que se calme. El usuario arrogante es un usuario caracterizado por ser altivo y engreído. Suele darse mucha importancia. Habla de sus éxitos, viajes, experiencias. Tiende a humillar o descalificar. Cree saberlo todo acerca de la organización y los servicios o el trabajo que se realiza. Y habitualmente aduce conocer a los altos cargos de la organización. Algunos tips son poder escuchar demostrando interés, manejarlos admitiendo su superioridad, alabarlos en sus gustos, éxitos y experiencias, pedirle su opinión ante situaciones planteadas, no tratar de convencerlos sino de explicarle el servicio, nunca criticarlo ni directa ni indirectamente y ser muy cortés. Y aquí te presento una lámina con las 5 T's que pueden ser de mucha utilidad al momento de atender usuarios. El primero es el tono. Nos referimos al timbre, a la entonación y al énfasis de nuestra voz al momento de relacionarnos. No tiene que ver con el volumen, sino que con la forma. La siguiente tiene que ver con el trato, y es la forma como nos dirigimos física, psicológica y verbalmente a nuestro interlocutor al momento de relacionarnos. Otra tiene que ver con la tolerancia, que es la capacidad de comprensión y paciencia que se puede tener con nuestro interlocutor en el momento de relacionarnos. Y por último, el tino, que es lo ubicado, lo asertivo y qué tan atinados podemos ser en nuestras relaciones interpersonales. Por último, nos encontramos con el tacto, que tiene que ver con la prudencia en que debemos tener para tratar asuntos delicados o a las personas. Estos 5T nos llevan sin dudas a poder ser empáticos con nuestro usuario y poder conectar desde las necesidades. Piensa también cómo te gustaría que te traten a ti y cómo te han tratado cuando has sido tú un usuario de cualquier servicio o en este caso de salud. Una de las herramientas que permiten poder definir, por ejemplo, en términos de este curso, cómo vamos a trabajar con nuestro usuario, ya sea interno o externo, son los protocolos de atención. Y un protocolo de atención es una forma de poder plasmar para toda la organización el modo de actuar deseado frente a un usuario, buscando unificar los criterios, conceptos, creencias e ideas diversas que se puedan tener respecto al buen trato del usuario. Estos surgen de la necesidad de mejorar de manera positiva la satisfacción de los usuarios del establecimiento y debe no solamente evaluar aspectos técnicos, sino que también percepción de satisfacción como tiempos de espera, trato, relación con el equipo de salud, acceso a la información, etc. Un protocolo de atención al usuario debe contener todos los pasos que el funcionario debe seguir, como atender a un usuario, qué aspectos tener en cuenta cuando se realiza un primer contacto con el usuario externo, para así también poder brindar desde el comienzo la atención de calidad, humanizada y personalizada. Las fases de la construcción de un protocolo son 5. La primera fase es la fase de la preparación. Es cuando se tiene una estructura definida y un cuerpo de conocimiento suficiente sobre el problema de salud que se va a protocolarizar. En este caso sería el trato usuario. Vamos a definir entonces el tipo de usuario que reconoce el contexto en el cual se va a trabajar.
La segunda fase es la de elaboración del documento, donde vamos a dar forma al protocolo, y termina cuando existe una redacción provisional del documento del protocolo. La tercera fase o análisis crítico. La discusión y el pilotaje del protocolo. Aquí lo que vamos a hacer es recoger las sugerencias y las modificaciones correspondientes y vamos a terminar con la elaboración del texto definitivo para el documento del protocolo. El cuarto paso habla de la difusión y la implantación. Lo que vamos a hacer en esta fase es poder difundir el protocolo ya terminado a todo el personal que está implicado en el mismo. Vamos a fijar fechas y vamos a planificar cómo vamos a dar a conocer este protocolo. Y por último, la última fase es la de evaluación, donde vamos a monitorizar el cumplimiento del protocolo, y esta fase no acaba nunca porque, como sabes, tiene que ver con la mejora continua y por lo tanto lo más probable es que cuando tengamos un nodo crítico solucionado aparezcan otros más que tengamos que solucionar. La mejora continua es así y la calidad también.